mí, pero cuando yo tuviste tiempo en Golden State, no tenía muchas oportunidades a practicar español, y cuando fue creciendo en la iglesia hispana, no, yo no sé, yo fui que es joven rebelde, y no quería aprender nada de la español y quería solo platicar inglés, pero después de que Dios me salvó, yo quería hacerlo todo que yo pueda para tener la oportunidad a predicar en el mismo idioma que mi iglesia se habla, pero yo no sé, estoy tratando, estoy practicando, estoy estudiando, casi aprendió la diferencia de soy y estoy. Por años fue diciendo, soy cansado, estoy David, y nadie me correctó, nadie me dijo nada, y yo fue dando mucha vergüenza y no me aceptó. Pero now I'm ready for some translation. Okay. But I'd like to introduce you to Quisiera my wife, Hannah. introducirle a mi esposa Ana. We're headed to Estamos Estonia. yendo hacia Estonia. It's a very small Es country un país muy pequeño in northeastern Europe. en Europa, en el norte oeste. It's about 11% the size of California, Es como el 11% de California, yet it is the third most atheistic country in the world. pero es la el tercer país más ateo en el mundo. See, and so for the past 3 years, Por los últimos 3 años, God has given me the opportunity to Dios- serve Dios me ha dado la oportunidad de servir with a pastor there con un pastor ahí, every summer after college. cada verano después del colegio. And now that I've Y graduated, ahora que he graduado, God's opened up so many doors Dios me ha abierto muchas puertas for us to have the opportunity to start a ministry there. para tener la oportunidad de abrir un ministerio ahí. The main thing is La cosa principal the youth right now. son los jóvenes. Right now, 80% of young adults Ahorita 80% de los jóvenes adultos do not claim any religion whatsoever. no creen en ninguna religión. The Estonia itself was under communistic rule Los de Estonia estuvieron bajo el comunismo and didn't claim its independence till the 90s. y no fue independiente hasta los 90s. But the atheistic ideologies are still there, Pero las ideas de ateísmo todavía existen. and so it's a very difficult field. Así es que es un país muy difícil. So I'd ask you all to please pray for us, because I know God's going to do something great there. Les pido que oren por nosotros porque sé que Dios va a hacer algo grande ahí. And please pray for me and my wife, Hannah. Por favor, ore por mí y mi esposa Ana. We got married 3 weeks ago. Nos casamos hace 3 semanas. And so she hasn't hit me yet. Todavía no me ha pegado. But let's all stand up in Hay reverence que to the Word of God. pararnos en reverencia a la palabra de Dios. We're going to be opening up in Mark chapter 4. Vamos a Marcos capítulo 4. I'm very excited to preach behind the same pulpit my dad's preached behind. Estoy muy emocionado de predicar detrás del púlpito donde mi padre ha predicado. And something I'll be talking about is, just losing out on so many opportunities Algo de lo que voy a hablar es perderse de varias oportunidades due to lack of faith. por falta de fe. But I wasted my teen years Desperdicié a mis años de mi juventud, never hearing what my dad was preaching no escuchando lo que mi padre predicaba and missing out on the wisdom that he had that would have been a blessing in my life as I grew. y perdiéndome de la sabiduría de mi padre mientras que yo crecía. And so for the young people here, Para los jóvenes aquí, I want to encourage you guys te quiero animar to listen to your pastor and the wisdom that he has. que escuches a tu pastor y la sabiduría que tiene. Listen to the different conference speakers coming up, Escucha a los diferentes conferencistas and don't be afraid to ask questions. y no tengas miedo a hacer preguntas. I was always afraid I'd get a spanking if I said the wrong thing, if I asked
wrong question. Siempre tenía miedo que me iban a corregir si no decía las cosas correctamente. But just a little encouragement for the young people Pero right es un there. ánimo para los jóvenes. Mark chapter 4, verses 39 through 40 Marcos capítulo 4, versículo 39 al 40. says, y levantándose, reprendió al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados como no tienes fe? This passage right here, it shook my world. Este pasaje me emocionó mucho. Especially when I was reading my Bible Cuando estaba leyendo mi Biblia especialmente and thinking about the theme we have for the missions y conference, pensando del lema de la conferencia de misiones, keeping the faith. manteniendo la fe. And so we see here the disciples Miramos aquí a los discípulos in the midst of a storm, en medio de una tormenta. and when you cross-reference this passage Y cuando haces referencia a este pasaje, to Luke chapter 9, a Lucas capítulo 9, the same thing's going on, lo mismo está but sucediendo. the chapter before, En el capítulo antes, Christ raised a man from the dead. Cristo levantó un hombre de los muertos. They had Christ himself in their boat, Tenían a Cristo mismo en su barco, yet they didn't have faith in him Pero no- to protect them. pero no tenían la suficiente fe de creer que Él los iba a proteger. Many people say fear is the opposite of faith. Muchos dicen que el temor es lo opuesto de la fe. It's not, it's the enemy of faith. No es el enemigo de la fe. Faith Fe is what looks at Christ. es lo que mira a Cristo. Fear causes us to look at our circumstances around us. Temor causa que miremos a nuestras circunstancias alrededor. And when we let fear take control, Cuando dejamos que el temor tome el control, it doesn't just affect our feelings, no nomás afecta nuestras emociones, it'll affect our walk with God, afecta nuestro caminar con it'll Dios, affect our decisions, nuestras decisiones and it'll affect our testimony. y afecta nuestro testimonio. And faith, as much as churches are preaching about it right now, Fe, por tanto, aunque iglesias prediquen tanto acerca de la fe, is something in reality Christians lack es algo oftentimes. que en realidad que le falta a los cristianos. Let's open up in a word of prayer. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, I pray that you hide me behind your cross and use me, Lord, to preach your word. Open our hearts to be receptive to what you have for us today. And Lord, I pray that you use me, help me to say your words, and just please bless this service and bless the remainder of this conference week in Jesus' name. Amen. So I want to take us, you can all sit down now. Pueden tomar asiento. I want to take us to 3 different areas Los quiero llevar a 3 áreas diferentes, where fear donde el temor influenced certain people's decisions influye a las decisiones de diferentes personas for some of the worst possible outcomes. para el resultado más peor. If you all could turn to 1 Samuel 27, Si pudiera, primera de Samuel 27. I'm not going to try to read Spanish this time, No voy a leer en español esta vez. but 1 Samuel chapter 27, Primera de Samuel 27. when you're there, if we could have an hermano stand up and read verses 1 through 7. Si un hermano se puede parar y leer versículos 1 al 7. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita,
Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmelo. Y vino a Saúl la nueva de que David había oído a Gad y no lo buscó más. Y David dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, déjame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué he de morar? ¿Qué ha de demorar tu siervo contigo en la ciudad real? Y así le dio aquel día a Ciclán, por lo cual Ciclán vino a tercero presente lugar hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. We see David here Miramos a David aquí, for years now at this point in his life. por años en este punto de su vida. He was not just under attack by No Saul, solamente lo atacaba Saúl, but he was under attack from the enemies of pero Israel. también lo atacaban los And enemigos de he would Israel. engage in battles with the Y enemies of estaban Israel. batallas con los enemigos de Israel. And he gets to this point, Y llega a this este breaking punto. point in his life, Este punto de quebrantamiento en su vida, a point I think a lot of us come to when we're tired of battle. un punto donde nosotros llegamos cuando estamos cansados de la batalla And he makes the wrong y decision. toma la decisión incorrecta. He didn't trust God's protection. No confía en la protección de Dios, He didn't trust in his promise that he would be king. no confía en la promesa que él sería rey, And he fled y to huyó enemy lines. a las líneas del enemigo. He joined the wrong side, you could say. Se juntó al lado equivocado, puedes decir. And fear drove David to the same hometown where Goliath once lived, Y el temor lo llevó a la misma ciudad donde vivía Goliat, Gath, Gad, the same giant el mismo that gigante David took down. que David mató. The same thing we spend our lives, fighting. La misma cosa que pasamos nuestra vida peleando, We end up joining nos juntamos a ello when we lack faith, cuando nos falta la fe, when we allow fear to control our choices. cuando dejamos que temor tome control de nuestras decisiones. I don't know if it's the same way here, Pastor, No sé si es igual aquí, pastor, but a lot of people have come to my dad for advice, pero mucha gente ha llegado a mi padre para pedir consejo, come to me for me han advice pedido a mí consejo in college or one of my bus kids, en el colegio o los muchachos del autobús, and when they don't like y cuando no les gusta what God wants them to do in a certain lo que situation, Dios quiere que hagan en alguna situación, they end up going to a different church. se van a otra iglesia Or they blame their denomination, o le echan la culpa a su denominación and they end up joining the thing that they once fought. y se unen a lo que antes peleaban, Or because God didn't do something their way, porque Dios no hizo algo de su manera, they stop believing in Him. dejan de creer en Él. And I think it's so important if we're going to keep the faith, Yo creo que es muy importante si vamos a mantener la fe, we have to get rid of fear. tenemos que eliminar el temor. I think of when I was working a secular job in Bible college, Pienso cuando estaba trabajando un trabajo secular, cuando estaba en el colegio bíblico, and I had one of my fellow students from Golden State un, working with me. un estudiante trabajaba conmigo. And where I was working, a lot of curse words flying around. Donde yo trabajaba decían muchas malas palabras a mi alrededor. They talked about, they're partying, they're drinking, they're smoking. Hablaban de fumar, tomar y fiestas. And so I'm there working, Yo estaba ahí trabajando and we were training my friend from Golden y State. estábamos entrenando a mi amigo de Golden Well, not State, my friend, an associate. un asociado. But they started talking about smoking, Hablaban de fumar and he began to say Y él to be decía, cool with the world. para ahí estar igual que ellos. Oh man, I love cigars. A mí me gustan los cigarros. Oh, I love, taking the time to just smoke a big cigar. And I was like, you're a Bible college Yo le student. dije, tú eres un estudiante del colegio. We have a testimony here. This whole college Tenemos un has a testimonio. testimony Todo este at colegio this tiene un place for testimonio being something that stands against these things. en este lugar donde nos paramos en contra de estas cosas. And because either of his fear of what they would think Y of por him, su temor de lo que iban a pensar de él, or just, I don't know, o no sé,
he wanted money, O to get a quería higher dinero, position, getting o- good with the o leadership agarrar there. una mejor posición ahí, no But sé. he compromised Se on compró. what he was against. Él hizo lo incorrecto en contra de lo que él no creía. And that many times we fall in our same workplaces. Y a veces nos sucede en nuestro mismo lugar de empleo. Peter himself fell in the same sin. Pedro pasó por el mismo pecado. When he denied Christ 3 times, Cuando él negó a Cristo 3 veces, he cursed, he swore, dijo malas he, palabras y he what was juró it? Most of all, he lied y mintió to hide what he was por Who he esconder was quién él for era God. para Dios. There may be times, pastor asks for some help. Hey, we need help for the missions conference setting up. Hay veces que el pastor pide ayuda, que le ayuden a arreglar todo para la conferencia, Cleaning up, serving limpiando, food. sirviendo comida. And we're afraid to get those days off Y tenemos temor de tomar esos días libres in order of serving God. They'll para cut servir a down Dios. my hours. Me van a cortar las horas. I really can't afford to be off of work right now. No puedo estar bien financieramente. And we forget that God himself Y nos olvidamos que Dios mismo has promised us so many blessings nos ha prometido tantas for bendiciones faithful service. por servirle And fielmente. David himself Y David mismo went into Gath. fue a Gad. Not only that, No but through solamente that eso, action, por esa acción, all the women of Israel todas las mujeres de were Israel, taken captive. las fueron All their cautivas, belongings todas were sus robbed. cosas fueron robadas. And it wasn't until he got to that point where he encouraged himself in the Lord No fue hasta ese punto que se animó en el Señor, that things began Que- to turn around. que cosas empezaron a dar vuelta. When your faith falls apart, Cuando tu fe se echa a perder, when fear begins to take cuando over, el temor toma control, that's the time we go to God ese es el tiempo cuando vamos al Señor. if we don't want to lose everything. Si no queremos perderlo todo. Peter himself in Matthew chapter 14, Pedro mismo en Mateo capítulo 14, Matthew chapter 14, Mateo 14, we all know this story. todos conocemos esta historia. Matthew 14 verses 30 through 31. Mateo 14, 30 al 31. If another brother could stand Si up un and read the hermano word se of puede God. parar a leer estas palabras, estos versículos. When Peter Cuando feared the Pedro storm, tenía temor de la tormenta, it affected his walk. afectó su caminar. Before, with David, it affected his associations. Antes con David afectó sus But here- asociaciones It affects his walk. y aquí afecta su And caminar. the same thing will happen in our life. Y lo mismo va a suceder en nuestra vida. Just like Peter, when he took his eyes off Christ. Cuando a Pedro quitó sus When ojos he de looked at the Cristo, waves around him, cuando miró las olas del mar, he forgot about the feeding of the 5,000. se le olvidó que le dieron de comer a los 5,000. He forgot about the raising of the dead. Se olvidó que levantaron a un hombre de entre los muertos. And many times we'll forget about everything God's done in our life. Y muchas veces se nos olvida lo que ha hecho Dios en nuestra From vida. the sin he's taken us out of, Del pecado del que nos salvó, from the drinking, del from tomar, the drugs. de las drogas Maybe some of us have had a bad home life. o una vida mala en la And Christ casa. has saved us from Y that. Cristo nos salvó de eso. But in the midst of storms, Pero en medio de la tormenta, when fear begins to creep in, cuando entra el temor, we take our eyes off Christ quitamos nuestros ojos de Cristo and it affects our walk. y afecta nuestro caminar. I think of
I don't know about any of you. If someone was to present you Si with a alguien- jar of mayo, Te presentara con mayonesa, what do you eat? Would you eat it? ¿te la comerías? No, I No. wouldn't eat that. Yo no. Someone gave you just a raw Si onion. alguien Hey, do te you want to diera eat this? una cebolla sin I wouldn't cocinar, eat that. yo no You me know, la comería. someone brings you a block of American O cheese. te traen una cosa de queso americano. Some of you Algunos might de eat ustedes that. tal vez se Hopefully lo not. I don't like comerían. it. I don't No like sé, it. yo no. But if someone were to bring me Si alguien me trajera a In-N-Out animal fry, esas papas Man. fritas, I'll eat that. yo me las comería. But what are those disgusting things they bring first? Pero esas cosas malas que trajeron primero, The los ingredients ingredientes to make something great. para hacer algo grande. And God will put storms in your life. Dios te va a poner tormentas God en la will vida. put you through Te va a trials. poner por tribulación. Why? To make something great. ¿Por qué? Para hacer algo To grande, do something para amazing. hacer algo emocionante, He's maybe preparing you Te está for someone you're preparando going to meet. para alguien que vas a Someone you're conocer, going to be able to lead to alguien Christ. que vas a llevar a Cristo. I know a friend of mine Yo tengo un amigo who'd gone through que depression. había pasado por And through that, he depresión was able to counsel bus y kids. por medio de eso él pudo And to dar be used consejo of God a muchachos in del... probably a terrible storm Y- that Satan had brewed in his life. Él tenía una tormenta muy grande de God Satanás. himself turned to a blessing. Dios causó que fuera una bendición, But many other people pero mucha gente cut their lives short corta su in that vida storm. en esa tormenta. They lose the battle to fear Pierden la batalla hacia el temor instead of turning their eyes towards en Christ. vez de poner sus ojos en Cristo. And when your eyes are off Y Christ, cuando quitan sus ojos de Cristo, you can't walk forward. no pueden You caminar hacia can't adelante, walk right. no pueden caminar bien. 1 John chapter 2 verse Primera- 6, if you can just read it right there. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Says in the English right here, to walk even as he walked. Caminar como Fear él caminó. will cause us to fall behind El temor nos va a causar que nos caigamos hacia atrás. when Christ is using this to build our faith Cuando Cristo está usando esto para ayudar nuestra fe and to launch us forward. y aventarnos hacia adelante. But not only does fear affect our associations, No solamente el temor afecta nuestras it doesn't asociaciones just affect our walk, o nuestro caminar, but it will affect our usefulness. va a afectar cómo podemos ser usados. I'm more than sure that every one of us here recognizes this. Yo creo que podemos reconocer esto. For sake of time, I don't want to turn there, No voy a ir ahí por causa de tiempo. but the children of Israel Los hijos de Israel lost out on the promised land, perdieron la bendición de la tierra prometida, not for 1 year, no por un año, not for 5 years, No por 5, not for 10 years, o 10, but 40 40 years. años. They missed out on God's blessing, Perdieron la the bendición de plan Dios, that He had for their el plan lives. que Él tenía para And sus so vidas. many young people Muchos jóvenes have disqualified themselves from se han ministry, descalificado have del given their ministerio, hearts over to anything other than God, ha dado su corazón and a because algo of that, aparte de Dios. they've lost the opportunity Por causa de eso han perdido la to oportunidad be used de ser usados to the capacity that a God la had for capacidad them. que Dios tenía para ellos. Israel had lost generations El pueblo de Israel perdió generaciones to the wilderness. hacia To the wilderness. hacia el desierto. And the same thing is happening in Y lo Christianity mismo está today. sucediendo en el cristianismo hoy. Our families Las in familias church, en la we're iglesia, losing churches estamos today perdiendo iglesias due hoy to the fact that we lack the faith a causa que nos falta la fe to go forward. a ir adelante. The pastor presents a building El project. pastor presenta un proyecto del edificio, The pastor wants to do an event quiere to hacer un invite evento, people to invitar do a some gente outreach, a alcanzar a personas and we lack the y faith nos falta la fe to participate in para that. participar To en give, ello, we say, para "Oh, dar. Pastor, I can't afford Pastor, it right no now. tengo I know dinero there's a para building eso." project." And now, what God wants Y for ahora, this lo que church Dios- is delayed Lo que Dios quiere para esta iglesia se atrasa due to the fact that we can't trust Him porque no with our podemos finances. confiar en Dios con nuestras finanzas, Due to the fact that we don't
really believe in Him porque no when we creemos pray en Él realmente cuando oramos for visitors to walk por through the door, visitantes que pasen por la puerta, for the people we see por when we las soul personas win, que miramos cuando ganamos almas. and it affects our usefulness Afecta cómo podemos ser usados when we lack faith. cuando nos falta la fe. Some of us here might have been called Algunos de at one nosotros point. tal vez fuimos llamados If en you algún grew up in tiempo. church, you Si creciste en la iglesia, went to some youth tal vez fuiste a alguna conferencia de men's jóvenes conferences, o conferencia de varón and God called you y Dios to a te work. llamó para God servirle, called you to missions, para the misiones, pastorate, o ser un pastor. or God called o a Dios woman here to do le llamó a something in the alguna church. mujer de hacer algo en la iglesia, But out of fear for pero His por calling, causa de temor a su llamado, because we want to do what we think porque is queremos best, hacer lo que nosotros creemos que debemos de we hacer, miss out perdemos on what was best. en lo que es lo mejor. I was talking to a Estaba brother hablando con un a hermano while ago, hace tiempo and he said, "I'm too y afraid to dice, soul win. tengo temor de ganar almas. They're gonna slam the door on Me me, van a cerrar la puerta or I'm gonna say the wrong o voy a thing, decir la cosa equivocada or I'm gonna do something o voy a hacer and algo, mess up me and voy a end up equivocar. online." And because of that, y por causa de eso he doesn't soul win. no gana almas. The Great Commission, La gran comisión, Christ's final commandment to the church, el último mandamiento to de his Cristo a la iglesia, a disciples, sus discípulos, neglected lo negó, due to fear. ha sido negado por causa del temor. I think many of us struggle with this, but the Muchos de fear nosotros batallamos con esto, pero surrender. el temor de darnos completamente. we're reading God's word in our devotions. Estamos leyendo la Biblia en nuestra devoción. We see something He doesn't want us to do, Miramos algo que Él no quiere que hagamos and we hide it behind our back, y lo escondemos hacia atrás, thinking He doesn't know that I just read that verse. pensando, Él no sabe que yo leí este pasaje. I don't want to practice this yet. No quiero practicar esto todavía. I'll do that when I feel like giving this up. Voy a dejar esto cuando yo quiera. I know I shouldn't be watching those Yo shows. sé que no debería de mirar esos programas. I know I shouldn't be hearing this No debería music. de escuchar esta música. I know I shouldn't be watching these No videos. debería de mirar estos videos. But you know, I'll do it later, Pero Lord. lo voy a hacer después, Señor. And we fear that Tenemos total surrender Temor de darnos to completamente God's al commandments, mandamiento to de His Dios, calling, a su to llamado His soul winning, a ganar almas, and we lose out Y on perdemos our usefulness. en poder ser usados. One time in Bible college, Una vez en el colegio my bíblico, first semester, mi primer semestre, I decided to do something dumb. decidí hacer algo malo. I was making a joke to a friend, Estaba haciendo un juego and a un amigo. they were asking us to park in a separate parking lot Nos pidieron que nos estacionáramos en otro estacionamiento and to move our cars. y mover nuestros carros. But at the time, I had a motorcycle. Pero yo tenía una motocicleta en ese tiempo So I whispered to my y le friend, dije a mi amigo, I'll move my car. voy a mover mi You know, a carro. dad joke. Hice una broma. And the guy behind the pulpit calls me out. La persona detrás del púlpito me llama, And, you know, he says some remark. I was like, dice alguna cosa, I think he's a little mad. creo que está enojado. So I go up to him. Y subí hacia We él, ended up arguing. peleamos And I left it alone. I formalmente. said, I'm never talking to Y le him dije, ya no again. voy a hablar con él otra He's a vez. staff member. Él trabajaba ahí. He's who God put in my Es life quien Dios puso en mi vida to train me up for what I'm going to do para now. entrenarme para lo Praise que voy a the hacer Lord. ahora. He actually wrote our letter of Gloria a recommendation. Dios que Él me escribió una carta de Because I recomendación. fixed everything. Arreglé todo con Él, But from that fight pero desde esa pelea, and the moment I fixed del everything, momento there que was arreglé that todo, moment había ese momento where I didn't want to listen to what cuando God yo, told me. yo no quería escuchar lo que Dios me decía. I was in personal evangelism. Estaba It's a en class there. evangelismo personal, es una clase And they ahí. teach you how to soul Te win. enseñan cómo ganar almas. And he says, more than Y dice, knowing anything, Más que saber cualquier cosa, you need the power of God. necesitas el poder de Dios. So he told us to pray, Nos dijo que oráramos, examine ourselves, examináramos. see what God shows you that you need to get right in your Mira life. lo que Dios te muestre para arreglar en tu vida. And I'm praying to the Estoy Lord, orando al Señor and he brings up that brother. y Él me trae a mente ese hermano. And I'm like, Lord, El Señor,
put it in his heart to Ponlo say sorry. en su corazón que me And, pida you know, disculpas. I kept going on. Yo estaba I didn't feel orando, the power of God. no I, sentía el I poder never de felt Dios. completely right with No me him. sentía bien con And I él. kept wrestling in Seguía prayer. peleando en Lord, can you oración. have him fix this Señor, situation? que Él arregle I don't todo. want to be the one to do this. Yo no quiero ser And el que many of you arregla might todo. even have a problem with the brother today, Tú a or lo a mejor problem tienes with the pastor un problema con el that is pastor o alguien affecting aquí the way God wants to use que you. afecta cómo Dios quiere usarte. And he can't use Y you no te puede usar until you get these relationships hasta que right. tú arreglas estas And relaciones. once I got that right, Cuando arreglé eso, I was able to learn from him. aprendí de Él, He was able to teach me me. enseñó He's someone that God used to confirm Es alguien missions in my que heart. Dios usó para confirmar misiones en mi corazón. But that wouldn't have Pero happened eso no hubiera sucedido if I kept up with that fear of surrender. si yo mantuviera ese temor de darme completamente. If I kept fighting Si what siguiera God wanted peleando for me. lo que Dios quería para mí. Fear of going beyond what is rational is what's going to close our churches. El temor de ir más allá de lo que es racional es lo que va a cerrar nuestras iglesias. Fear El will temor make us say no to things Te va a causar a decir que no a las cosas that you once prayed for, por las cuales tú antes orabas, that your church wants to see accomplished. que tu iglesia quiere ver que se You'll say no suceda, to opportunities God has separated you for. o decir no a oportunidades por las cuales Dios te apartó para hacer. One time, I was soul winning, Una vez estaba ganando almas, and I'm sitting down in a park bench. estaba sentado We were preparing a Bible club, preparando el club de bíblico and I saw this guy down the y street miré walking. a un muchacho God caminando. put on my heart, go talk to him. Dios puso en mi corazón, habla con él. So I go talk to Fui him, a hablar con él and he speaks Spanish. y habla español. I'm not very good at Spanish. No sé, estoy muy bueno en el And español. so I'm talking to Estoy him hablando con él about the gospel, del evangelio. and he's crying. Estaba He was llorando. looking for the truth. Él estaba buscando la verdad And my friend y mi Samuel amigo comes over Samuel here, viene and he starts y empieza stealing my thunder. robando mi atención. Yeah, and I was soul winning. Yo estaba ganando almas. And and so I was kind of fighting Yo that estaba because I was peleando trying to eso jump back porque in. yo quería entrar otra vez. When God had brought him over Cuando Dios lo había to traído use him a usar a él to lead the man that I was able to bring close to the Bible club para llevar a ese for him hombre to see. para mirar. And so many times Muchas veces we want to fight something queremos pelear algo because we won't get the attention for porque no it. nos van a dar la atención. And sometimes God's just using us to water A veces Dios nomás nos está when usando another para person's supposed to regar grow. cuando otros van a dar el crecimiento. There are people that I can't reach Hay here. personas que yo no puedo alcanzar aquí. I don't live here, No vivo aquí. so obviously I can't reach Que them. obviamente no los puedo alcanzar. I lived a different life from a lot Mire, of people, en una vida diferente a los so I'm demás. not able to relate to them. No me puedo relacionar a los And demás. so what God does is He uses Lo you que Dios hace, te usa a He ti uses you. y a ti. and the events that's gone Y through los your life eventos that de God tu has vida put in your que path Dios puso en tu vida to be able to relate to these people, para relacionarte a to los draw demás, them closer to para God. acercarlos hacia Dios. But when we're not who we're supposed to Pero be, cuando no somos quien debemos de ser, we can't reach them. no podemos alcanzarlos. There's a mission statement I once heard. Miré una frase, There is someone waiting for you hay alguien esperándote to be who God wants you to be. que tú seas quien Dios quiere que tú seas. And man, that hurt me. Eso me afectó When I realized I wasn't reading my Bible cuando every day. realicé que no estaba leyendo mi When I Biblia wasn't diariamente, praying to cuando no estaba God. orando, When I wasn't doing what I should have no estaba as a haciendo Christian lo que debería de hacer como and cristiano, neglecting the souls y estaba around me. ignorando a las almas a mi How alrededor. can I be a missionary in another ¿Cómo country puedo ser misionero en otro país if I'm not reaching the people next to me? si no estoy alcanzando a los de mi alrededor? And our fear Y nuestro temor affects our usefulness. afecta poder ser usados. And you'll see what happens to the people of Israel Vas a right mirar here. a la gente de Israel, It doesn't affect our no usefulness as afecta well. cómo podemos nosotros ser usados, But
affects the people around pero us. también a los de nuestro alrededor. In Deuteronomy chapter 1, En verses 28 Deuteronomio through 32, 1, 28 al 32. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae al hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. why did they not believe in God? ¿Por qué no creyeron en Dios? Verse 1, Versículo 1. our brethren have discouraged our heart. Nuestros hermanos nos han atemorizado. A girl at my church Una muchacha en nuestra iglesia surrendered to serve, dio su vida para servir a wanted Cristo. to go to Bible Quería ir college, al colegio bíblico, but her parents told her no. pero sus padres le dijeron que no. No, we want you to be a doctor. Queremos que seas una doctora. We're not going to pay No for vamos you to do those a things. pagar para que hagas eso. They didn't believe in what God was calling them to do. No creyeron en lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. And I just want to say today, if your child is looking to surrender, Quiero decirlo hoy, si su hijo quiere dar su vida a Cristo, if you see God's hand over his Si tú life and miras God trying to do que something, Dios quiere hacer algo con ellos, it's our responsibility Es- to feed that call in their es life, nuestra responsabilidad alimentar not to ese llamado, discourage it. no The desanimarlos. brother back there El hermano allá atrás has both of his sons working in media. tiene todos sus hijos trabajando To me, that's one of the most amazing aquí en la things, iglesia y eso es muy asombrante. to see kids doing something so Que crucial niños estén haciendo algo like tan media for the importante church. como el sonido And he's fostering that in their y hearts. está ayudando a eso en sus He's corazones. not being a stumbling block No to los, them. no los está desanimando. As a kid in youth conferences, Como un muchacho en conferencias de jóvenes, I remember trying to change, recuerdo tratando de cambiar, wanting to be a better queriendo ser Christian. un mejor cristiano. And then someone says, Y alguien dice, David getting spiritual que David sea espiritual, only when pigs fly. nomás cuando los cerdos And I was vuelan. like, you know what? I'm gonna stop acting. Voy a dejar actuando, You know, de and actuar. I wanted for so long to pursue Christ. Yo quería, por to be a tanto, better seguir a Christian. Cristo y ser un buen cristiano. And every time I Y tried, cada vez que trataba de hacerlo, the devil used someone Satanás usaba a alguien to quench that fire para that God was apagar putting in my ese heart. fuego en mi corazón. Your husband, Tu esposo, your wife tu esposa might come back from one of those men's conferences, women's puede conferences, regresar de una conferencia de damas o de varones trying to make a change in the home. tratando de hacer un cambio en el hogar. Don't say those snarky No, remarks. no digas esas cosas. How long are you going to last this ¿Por time? cuánto tiempo vas a durar esta vez? Oh, wow, a lot longer than usual. Más que lo normal. So many marriages Muchos matrimonios have these tienen problems estos problemas because of those types of por responses. causa de esas respuestas That que discouragement desaniman, that ruins the faith of others. que arruinan la fe de otros. Hebrews chapter 3, Hebreos 3, verses 12 through 13. 12 al 13. And I love it because it ties to the same story Me encanta porque se junta a la otra historia that Israel was going through. donde por el cual pasaba Israel. So the author in the beginning El autor del principio is talking about the heart of unbelief that Israel had. habla de falta de fe de Israel. They tempted God. Tentaron a and Dios They saw his work 40 years. mirando su trabajo 40 años. And in verse 11, they En el shall not versículo enter 11. into my rest. Dice, no van a entrar en mi descanso. But read verses 12 through 13. Miren el 12 y el 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. We have brothers around us Tenemos hermanos a nuestro alrededor going through storms in life, pasando por tormentas en la vida, battling some giants. teniendo batallas grandes de gigantes. And when we see them, Cuando los miramos, I'm going to go the other me voy way. por otro lado. It's a little awkward right now to talk to Es un him. poco difícil hablar con ellos ahorita, But it's our responsibility to encourage him pero es nuestra responsabilidad animarlos if we're going to strengthen their faith. si vamos a ayudar a su fe. Not only that, it's our responsibility También es nuestra to responsabilidad strengthen our faith para ayudar a nuestra fe if our children are going to have si are going to have nuestros faith. hijos van a tener fe. We live in a day today. Vivimos en un tiempo hoy, I read a statistic. leí una estadística, 80% of young people 80% de jóvenes will leave church van a dejar la iglesia once they're 18. cuando cumplan 18 años. Man, that's sad. Eso es muy triste. Not only that, No missionaries solamente eso, misioneros only last 2 years on the solamente mission field. duran 2 años en el lugar donde son misioneros. Pastors Pastores stay in a se pulpit quedan detrás del púlpito less than 2 years. menos de 2 años. And these Y statistics, estas why are these estadísticas, things ¿por qué happening? está sucediendo? Because the youth aren't seeing faith. Porque los jóvenes no están mirando la fe. So how are they going to trust in God? Entonces, ¿cómo van a confiar en Dios? How are they going to walk with God ¿Cómo van a caminar con Dios if they haven't seen their parents have a victory? si no han visto a sus padres tener If they victoria? haven't seen their Si no han church visto a su iglesia conquer a crisis in their life, a ayudar a la crisis en sus vidas, they're not going to follow through with their walk. no van a seguir con su caminar. Missionaries, Misioneros afraid by themselves, tienen temor por estar solos, let fear overtake their hearts, dejan que el temor esté en su corazón and so they flee from the field. y se van del lugar. Pastors Pastores behind the detrás pulpit, del púlpito, praying for hours orando and por hours horas that God y would do horas something, que Dios haría algo, but then the church pero will discourage pero him, la iglesia los desanima and they ruin his faith. y arruinan su fe And he resigns from the y él deja pulpit. el púlpito. And if we're going to keep the faith, Si vamos a mantener la fe, if we're going to win this battle si vamos a ganar esta batalla against sin, en contra del pecado, against these statistics En contra that de estas youth are leaving our churches, estadísticas que los jóvenes dejan and la churches are iglesia going to keep y closing, que las iglesias van a seguir cerrando, we need to keep the faith. tenemos que mantener la fe. And that won't happen unless we fight our fear. No va a suceder al menos que peleemos el temor. And so, for the sake of time, Por causa de tiempo, would you all just turn to Isaiah 41:10? pueden ir a Isaías 41:10. If we're going to conquer our fear, Si vamos a conquistar nuestro temor, we need to focus on his tenemos presence. que enfocarnos en su presencia. Isaiah 41:10. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. If we're going to fight fear, Si vamos a pelear el temor, we need to focus on his presence. tenemos que enfocarnos en su presencia. When God is your high tower, Cuando Dios es tu torre alta, when you establish yourself on the solid rock, cuando te estableces en la roca fuerte, no wave will move you. ninguna tormenta te va a mover. No wind El will viento blow you no around. te va a aventar. And your faith Tu fe will not falter no va a caer when our eyes are on Christ. cuando nuestros ojos están en Cristo. Number 2, Número 2, feed your faith. alimenta tu fe. What you starve A lo que tú no le das de comer, dies. muere. The same thing happens. Igualmente What are sucede. you feeding? ¿A qué estás Your faith alimentando? or your fear? ¿Tu fe o tu temor? Romans chapter 10, Romanos 10, verse 17. versículo 17. So then, faith cometh by hearing. Oh, sorry. Shaking me. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
The days away from Scripture, los días aparte de la escritura, the longer you wait to entre get in más God's Word, esperas para leer la escritura, will make you forget te va a about hacer who He is, olvidar de quién es Él, what He does, lo que Él hace, what He wants you to lo que do. Él quiere que tú hagas. The Word of God is a discerner La palabra de Dios discierne of the thoughts and the intents of the heart. de los intentos del corazón. And we won't know that No vas a saber eso when we aren't in His si no Word. estás en su We palabra. won't know what to No do vas a saber qué when hacer sin comes our way. cuando el pecado viene a ti. Because as the psalmist says, Como dice el salmista, Thy word have I hid in my tu heart, palabra he escondido en mi corazón, that I might not sin que against no thee. peque en contra de ti. And when we don't know His word Si no conocemos su palabra and sin comes, y viene el pecado, we'll lose the fight. vamos a perder la pelea. Feed your faith, Alimenta tu fe, fortify yourself with prayer. fortifica fe con oración. Psalm chapter 34, verse 4. Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. To me, Para mí, a lot of us muchos de nosotros are fighting these battles estamos peleando estas batallas without falling on our knees sin estar en nuestras rodillas and crying to God for y help. llorando hacia Dios por ayuda. When we look in Cuando Scripture, miramos en la escritura, Gideon didn't win his fights Gedeón no ganó sus with batallas his head, con su cabeza, with his strength. con su fuerza. It was the power of God Era el poder that del saved Señor Israel. que ganó, que When salvó a Israel. Jonathan Cuando Jonatán shook the earth causó que temblara la in tierra 1 Samuel en Primera de Samuel and slayed the Philistines, y mató a los filisteos, it was when he gave his situations over to God. cuando dio su situación al Señor. Jesus Christ himself Jesucristo mismo asks us, nos pide, invites nos us, invita come unto me, all ye Ven that hacia mí, labor todos and are heavy laden. que están cansados y turbados. Jesus recognized Jesús if he reconoce was going to fight for the si él faith, iba a pelear por la fe, he had to wake up before the sun él tenía rose que levantarse antes que subiera el sol and pray. y orar. The disciples Los discípulos did not ask Jesus, no le pidieron a Cristo, teach us how to preach, enséñanos a predicar, teach us how to teach. enséñanos a They enseñar. said, teach us how to pray. Dijo, enséñanos cómo orar. And if we're going to win these Si fights, vamos a ganar estas peleas, conquer these storms in our life, conquistar estas tormentas en nuestra vida, defeat our fear, a ayudar a pelear nuestro temor, it won't happen. no va a When we're not suceder praying. si no estamos orando. We fortify ourselves with Tenemos prayer. que fortificarnos con oración. Every fear Cada temor, that you give to God todo el temor que tú le das al Señor right here turns into peace. Psalm se 34. convierte en paz. Salmo Prayer 34:4. doesn't change your storms, La oración no cambia tu tormenta, but it'll change you pero in the storm. te va a cambiar a ti en la tormenta. And so I ask Te each pido, and every one of you, pido a cada uno de if ustedes, there's a situation in si your hay- life right now, si hay una situación en tu vida ahorita, if there's something you feel like pulling you away from the church si hay algo que te está apartando de la iglesia or from listening to the word of o de God, escuchar la palabra de Dios, I just say, te digo, go to God, ve a Dios, pray, ora, look to Christ, mira a Cristo, read his word, lee su palabra, make things right haz que las cosas estén bien before you lose to your fears. antes que tú pierdas por causa de tu temor. But let's close out in a word of prayer. Vamos a hacer una oración. Dear Heavenly Father, I thank you so much for the opportunity to preach here today and to use your word, Lord, and to